Pensamos que entendemos cómo era la brutalidad medieval, pero la verdad es que los peores métodos de ejecución no estaban diseñados para matar rápido. Eran auténticos espectáculos de horror, creados para infundir miedo, para que el castigo no terminara con la muerte, sino que siguiera atormentando en la mente de todos los que lo presenciaban. Uno de los más temidos en Inglaterra fue el de colgar, arrastrar y descuartizar. Este no era un simple castigo, era una declaración política. Estaba reservado para los traidores, aquellos que osaban desafiar al rey. La secuencia era escalofriante y calculada. El condenado no era llevado dignamente al patíbulo, sino arrastrado por las calles atado a un caballo, golpeado por la multitud que le arrojaba piedras, barro o lo que tuviera a mano. Era humillación pública desde el primer segundo. Al llegar al lugar de la ejecución, lo colgaban, pero no para darle una muerte rápida. Se aseguraban de cortarlo antes de que perdiera el conocimiento. Así empezaba el verdadero espectáculo. Abrían el abdomen del prisionero y extraían sus entrañas frente a todos. Niños, ancianos y comerciantes miraban con horror mientras la vida se desangraba lentamente del cuerpo. Finalmente, el condenado era descuartizado en 4 partes que luego eran enviadas a distintos rincones del reino. La cabeza solía terminar en una pica en la entrada de la ciudad, como una advertencia clara: no desafíes al poder. Este método alcanzó fama mundial en 1305, cuando William Wallace, el rebelde escocés, fue ejecutado en Londres con esta práctica. Miles presenciaron su martirio, y durante generaciones su muerte fue recordada como ejemplo del alcance del poder inglés. No se trataba solo de eliminar a un enemigo, sino de borrar toda posibilidad de inspiración rebelde en quienes lo seguían. Pero Inglaterra no estaba sola en su creatividad macabra. En el continente, uno de los métodos más aterradores era la rueda. Imagina una rueda enorme de madera, como las de los carros medievales, pero usada con un propósito mucho más oscuro. El condenado era atado sobre ella, con los brazos y piernas extendidos. Entonces el verdugo, armado con una barra de hierro, comenzaba a destrozar hueso por hueso, brazos, piernas, costillas. El objetivo no era matarlo de inmediato, sino mantenerlo vivo mientras su cuerpo se convertía en un amasijo de huesos triturados. Cuando ya estaba al borde del colapso, el verdugo entrelazaba los miembros destrozados del condenado entre los radios de la rueda, formando una grotesca figura deforme. Luego levantaban la rueda en un poste para que todos pudieran ver cómo el prisionero agonizaba lentamente, expuesto al sol, la lluvia, las aves carroñeras. Podía tardar horas, incluso días, en morir. En Francia y Alemania este método era especialmente popular para asesinos y ladrones de caminos. La rueda no solo mataba, era una valla publicitaria del poder de la ley. Cada viajero que pasaba frente a uno de estos espectáculos sabía perfectamente lo que le esperaba si desafiaba al orden. Si la rueda representaba la crueldad física más explícita, otro método unía el dolor con el mensaje religioso: la hoguera. Quemar a alguien vivo no era solo un castigo, era un ritual. El fuego no solo destruía el cuerpo, se suponía que también purificaba el alma. Por eso la iglesia lo adoptó para herejes y brujas. La preparación era teatral. El prisionero era llevado al centro de la ciudad, atado a un poste con leña amontonada alrededor. Sacerdotes rezaban, la multitud se congregaba y vendedores ambulantes aprovechaban para hacer negocio. Era tanto un acto de fe como de espectáculo. Juana de Arco fue la víctima más célebre de esta práctica en 1431. Miles vieron cómo las llamas consumían a la joven que decía haber escuchado la voz de Dios. El mensaje era claro: ningún desafío al poder de la iglesia quedaría impune. A veces se mostraba una falsa piedad estrangulando al reo antes de prender el fuego, pero otras, el condenado respiraba humo y gritaba hasta que las llamas lo reducían todo. Y el público, entre horrorizado y fascinado, comprendía la lección: la ortodoxia no se cuestionaba. La nobleza, sin embargo, tenía su propio privilegio. Mientras los campesinos eran quemados, descuartizados o expuestos, los aristócratas recibían una muerte que, en teoría, era rápida y digna: la decapitación. Una sola espada o un golpe de hacha bien dado y todo acababa. El ejemplo más famoso fue Ana Bolena en 1536. Su ejecución fue tan importante que Enrique VIII contrató a un verdugo francés especializado en espadas. Un solo movimiento limpio y su cabeza cayó, conservando la imagen de un final casi elegante. Pero no siempre era tan rápido. La ejecución de María Estuardo en 1587 fue un desastre. El verdugo necesitó 3 intentos para separar la cabeza del cuerpo. La multitud quedó horrorizada, y lo que debía ser un castigo solemne se transformó en un espectáculo sangriento y grotesco.
Incluso en su forma más benigna, la decapitación servía para enviar un mensaje. Las cabezas se exponían en picas, las ejecuciones se realizaban en plazas públicas y la multitud acudía como si fuera un festival. No era solo justicia, era teatro, era propaganda, era miedo convertido en espectáculo. Así funcionaban los métodos de ejecución medievales. No se trataba de la muerte en sí, sino de lo que representaba. Cada técnica era un símbolo, una advertencia grabada en fuego, sangre o hueso. Y el público, al ver, aprendía que el poder no se cuestionaba. No todo castigo buscaba solo infligir dolor físico. A veces la intención era convertir la pena en humillación pública, en ritual de advertencia o en un espectáculo de represión. Además de la rueda y la hoguera, hubo métodos que parecían diseñados para prolongar la agonía o para añadir un componente simbólico insoportable. Uno de los procedimientos más terribles, documentado en varias crónicas europeas y en relatos de viajantes, es el de la ebullición. Consistía en sumergir al condenado en un recipiente con agua o aceite caliente hasta causar la muerte. A veces se aplicaba por delitos considerados especialmente abominables, como falsificación de moneda o traición grave. Otras veces era una forma de castigo aplicada por señores locales que querían escarmentar con rapidez. La ebullición tenía un componente público. El gran caldero hirviente se colocaba donde pudiera ser visto y la gente asistía como a un rito de purificación por el fuego. Hoy nos cuesta imaginar lo que suponía ver eso en una plaza, pero para la sociedad medieval el objetivo era claro: mostrar el castigo absoluto contra la vulneración de una norma social fundamental. En algunas regiones del este de Europa y de Asia Menor, el impalamiento fue una forma notoria y temida de ejecución. Lo practicó, por ejemplo, Vlad el Empalador en el siglo XV. Su fama de crueldad se cimentó en parte por el uso masivo de esa técnica, y también se recogen casos en crónicas otomano-bizantinas. El procedimiento consistía en introducir un palo en el cuerpo del condenado, de modo que la muerte fuera lenta y el sufrimiento prolongado. A veces se dejaba al prisionero a la vista de las rutas principales como advertencia. Impalamiento y exposición pública funcionaban entonces como instrumentos de control extremo en zonas de conflicto o de represión política. Hay castigos que equivalían a la negación total de dignidad. El desollamiento, o flaying, aparece en crónicas medievales como un castigo excepcionalmente brutal aplicado a bandidos o traidores en algunas cortes. En la literatura de la época y en los relatos posteriores figura como la máxima humillación, aunque las fuentes a menudo mezclan realidad y sensacionalismo. Lo que sí puede decirse con seguridad es que la crónica medieval gustaba de narrar ejecuciones con detalles horribles porque tenían valor ejemplarizante. Es decir, a veces las descripciones servían igual o más que el acto en sí para infundir miedo. No todas las torturas relacionadas con la pena de muerte buscaban directamente matar. Algunas tenían la función de forzar confesiones o de castigar la desobediencia legal. El peine forte et dur, usado en la Inglaterra medieval, es un ejemplo. Si un acusado se negaba a entrar en causa, es decir, a declararse culpable o no culpable, se le colocaba sobre una tabla y se le apretaba con pesadas piedras hasta forzar una respuesta. El objetivo era doble: obtener una forma de rendición y, si el prisionero persistía en negarse, causarle la muerte por aplastamiento. Para muchos, aceptar declararse culpable conllevaba penas, pero negarse a someterse implicaba la muerte por peso. Era un sistema perverso que obligaba a elegir entre sufrir la degradación legal o la muerte física. Otra técnica aterradora, aunque menos espectacular, fue el uso de la evisceración ritual en ejecuciones de alto perfil. En algunos casos de traición se practicaba la extracción de órganos, simbólica en su intención, antes de la muerte final. La literatura y las órdenes jurídicas del período describen estos actos como parte de una ceremonia de desposeimiento del estatus del condenado, quitarle literalmente lo que le vivifica, los entraños, mientras la comunidad observa. Hoy estos relatos resultan insoportables, pero en su tiempo formaban parte de un lenguaje penal que combinaba violencia física y lección pública. El agua también fue instrumento de muerte en forma ritualizada. El ahogamiento o la ordeal by water tuvo distintas variantes. En algunos contextos se usaba para las acusadas de brujería, aunque esa práctica se volvió más prominente en la Edad Moderna. En la Edad Media, sin embargo, hay registros de inmersiones punitivas en poblaciones locales como método de ejecución o humillación, sobre todo para delitos considerados impuros o tabú.
Estas prácticas cargaban de simbolismo, el agua como juez, como prueba o como condena. Es importante además diferenciar entre lo verosímil y lo legendario. Muchas sociedades posteriores gustaron de atribuir a la Edad Media barbaries que, en parte, eran invenciones propagandísticas o exageraciones de cronistas enemigos. Un buen ejemplo es la llamada virginidad de ciertas máquinas de tortura. Instrumentos como la famosa doncella de hierro, Iron Maiden, son en realidad creaciones de épocas posteriores, usadas para provocar horror en los museos y relatos del siglo XVIII y XIX. No hay pruebas de uso generalizado de tales dispositivos en la Edad Media. A menudo son mitos nacidos del gusto moderno por lo macabro. También había ejecuciones más simples y rutinarizadas, ahorcamiento, lapidación por causas concretas en comunidades locales o la entrega del condenado a la muerte en manos de la naturaleza. Exposición en marea alta o dejación. La variedad de formas responde a una lógica. El castigo debía comunicar algo sobre la ofensa. No era azar, la ley, la religión y el poder local dictaban el tipo de pena para que el ejemplo resultara perfectamente legible para la comunidad. Por último, cabe recordar que detrás de estas técnicas siempre hubo operadores, verdugos entrenados, funcionarios que organizaban el espectáculo y autoridades que decidían el modo y el tiempo del castigo. La ejecución era un ritual con su liturgia, su escenario y sus actores. Para la población, asistir era parte de la educación moral del grupo. Para los poderes, era la manera más visible de imponer la obediencia. El dolor no siempre era el único fin de estos castigos. Muchas veces lo que más buscaban las autoridades era la degradación pública, romper no solo el cuerpo del condenado, sino también su honor y el de su familia. Por eso surgieron métodos que combinaban la tortura con el espectáculo colectivo, creando un recuerdo imborrable en la memoria de los que asistían. Uno de los más escalofriantes fue el potro. Aunque hoy lo asociamos más a la tortura que a la ejecución, en determinados casos se empleaba hasta que la víctima moría. Era una estructura de madera con cuerdas y rodillos que estiraban el cuerpo del prisionero hasta dislocar sus articulaciones y desgarrar sus músculos. Los gritos de dolor servían de advertencia mucho antes de que llegara la muerte. En los casos más extremos, el estiramiento continuaba hasta que los órganos internos se desgarraban o los huesos se partían, dejando al prisionero sin vida. No hacía falta espada ni fuego, la simple tensión del cuerpo lo destruía todo. En otras regiones, especialmente en Europa del Norte, se aplicaba la llamada muerte por cerrado. Consistía en suspender al condenado boca abajo y con una sierra comenzar a cortarlo desde la entrepierna hasta el torso. El hecho de estar colgado cabeza abajo hacía que el flujo de sangre se concentrara en el cerebro, manteniéndolo consciente más tiempo del que cualquiera desearía. Aunque hoy nos parezca inhumano, incluso de imaginar, en su tiempo era considerado un castigo justo para crímenes horrendos como el parricidio o la traición. La exposición prolongada también se utilizaba como condena mortal. En algunos pueblos germanos y eslavos, los criminales eran encadenados en jaulas de hierro y colgados en plazas o a las puertas de la ciudad. Allí quedaban, sin comida ni agua, hasta que el hambre, la sed o las inclemencias del tiempo los vencían. Los cuerpos permanecían visibles durante semanas, convertidos en advertencias macabras para los viajeros y comerciantes que pasaban por allí. No se trataba de una muerte rápida, sino de una lenta desaparición a la vista de todos. Los animales eran, en ocasiones, instrumentos de ejecución. Algunos condenados eran arrojados a fosas con perros de guerra o con cerdos salvajes, que devoraban lentamente al prisionero mientras el público observaba. En Bizancio y otras regiones del Mediterráneo se documentan casos de leones usados para dar muerte a los culpables en espectáculos públicos. Aunque muchos de estos relatos tienen tintes legendarios, reflejan la fascinación medieval por mostrar el destino del hombre como algo gobernado también por las fuerzas de la naturaleza. La decapitación, que en teoría era el método más piadoso, podía convertirse en un suplicio cuando el verdugo no tenía la destreza suficiente. Un hacha desafilada o una espada mal manejada significaban varios intentos fallidos, con la víctima consciente del desastre. Hay crónicas de verdugos que necesitaron hasta 5 golpes para separar una cabeza del cuerpo, convirtiendo una muerte rápida en un espectáculo grotesco que horrorizaba incluso a los presentes más acostumbrados a la violencia. Algunos castigos buscaban un componente religioso aún más marcado. El entierro vivo fue empleado en casos de mujeres acusadas de infidelidad, monjas que rompían votos sagrados o incluso herejes. Las víctimas eran encerradas en ataúdes rudimentarios o en fosas poco profundas y cubiertas de tierra.
Para la mentalidad de la época, era una forma de borrar simbólicamente a alguien del mundo de los vivos sin concederle la dignidad de un final público. En la península ibérica y en algunos estados italianos se practicó la pena de los candeleros. El condenado era atado a un poste y su cuerpo recubierto con grasa o resina. Después se le prendía fuego de forma lenta, no para que ardiera de inmediato como en la hoguera, sino para que se consumiera poco a poco, iluminando la plaza durante la noche. Los verdugos dosificaban el fuego para prolongar la agonía lo máximo posible, y la multitud presenciaba cómo cada llama iba devorando la carne. No faltaban tampoco las ejecuciones con carácter ejemplar en batallas o asedios. Cuando un ejército lograba capturar desertores o espías, se aplicaban castigos inmediatos y brutales. Desde colgarlos en las murallas enemigas hasta atravesarlos con lanzas frente a ambos bandos, la idea era sembrar terror en el campo de batalla. La ejecución en ese contexto era un arma psicológica tan poderosa como cualquier espada o catapulta. Lo que une a todos estos métodos es la teatralidad. No se trataba únicamente de matar, sino de mostrar, de grabar en la mente de los vivos un mensaje que no necesitara palabras. Esto le ocurrirá a quien se atreva a desafiar el orden. El cuerpo del condenado se transformaba en escenario, en cartel vivo del poder. El dolor, la humillación y la exposición pública eran los tres pilares de este sistema de castigos. La brutalidad medieval puede parecernos hoy imposible de comprender, pero en aquel tiempo era el lenguaje común de la justicia. Cada golpe, cada llama y cada mutilación eran parte de un teatro macabro cuya función principal era controlar a la sociedad mediante el miedo. Y lo conseguían porque nadie que hubiera presenciado semejantes horrores olvidaba jamás lo que había visto. El catálogo de horrores medievales no estaría completo sin mencionar métodos menos frecuentes, pero igualmente temidos, aquellos que se aplicaban en circunstancias específicas y que dejaban una huella imborrable en la imaginación popular. Uno de ellos fue la crucifixión tardía. Aunque solemos asociarla al Imperio Romano, hay registros de que en algunas zonas rurales de Europa, en épocas de guerra o en conflictos religiosos, se imitaba este método como forma de castigo excepcional. Atar o clavar a un hombre en una cruz, exponerlo a los elementos y dejar que el hambre y la sed terminaran el trabajo, era un espectáculo que evocaba el suplicio de Cristo y por eso mismo cargaba un peso simbólico inmenso. No se aplicaba a cualquiera, sino a quienes se quería deshonrar hasta el extremo. En Europa Oriental, algunos relatos hablan del uso de enterramientos parciales como forma de ejecución. Se dejaba al condenado con la cabeza fuera de la tierra, incapaz de moverse, mientras el sol, el frío o los animales hacían el resto. Era una condena lenta y humillante porque convertía a la víctima en presa fácil de la naturaleza. Nadie necesitaba vigilar, la tierra misma se encargaba de dictar la sentencia. En las ciudades medievales más desarrolladas, el refinamiento del castigo alcanzó incluso al sonido. Los pregoneros anunciaban la ejecución con antelación, y a veces se empleaban campanas fúnebres o cánticos para preparar a la multitud. El condenado era conducido en procesión, escoltado por guardias y seguido por curiosos. El ruido, las burlas y los insultos formaban parte de la pena. El camino hacia la muerte era ya un suplicio psicológico. Al llegar al cadalso no quedaba nada de dignidad. En algunas regiones germánicas se practicó la llamada muerte por rueda invertida, donde el verdugo comenzaba el suplicio por los huesos más vitales, como el pecho o la cabeza, asegurando una muerte más rápida pero igualmente pública. Era un recordatorio de que incluso la misericordia podía ser usada como espectáculo. El fuego, siempre presente como purificador, tuvo también variantes. No siempre se trataba de hogueras monumentales. En ocasiones, se utilizaban antorchas aplicadas lentamente al cuerpo del condenado, en una especie de tortura fragmentada antes de la muerte definitiva. Estos castigos buscaban aterrorizar tanto a la víctima como a los espectadores, porque mostraban que el poder podía dosificar el dolor según su conveniencia. El agua volvió a ser protagonista en los llamados suplicios de inmersión. Algunas fuentes mencionan la práctica de sumergir repetidamente al reo en ríos helados hasta que perdía la conciencia o dejaba de respirar. Más que un juicio, era un castigo disfrazado de prueba, porque el resultado casi siempre era fatal. La simbología era clara: el agua lavaba la culpa, pero al mismo tiempo devoraba la vida. También existían métodos domésticos de ejecución usados en comunidades rurales sin acceso a verdugos profesionales. En aldeas pequeñas, el ajusticiamiento podía consistir en simples linchamientos, ahorcamientos improvisados o apedreamientos colectivos.
Estos actos no tenían la teatralidad de los grandes cadalsos urbanos, pero su impacto era igualmente poderoso dentro de la comunidad. Servían para reforzar la cohesión social y marcar los límites de lo tolerable. Con el paso de los siglos, muchos de estos métodos desaparecieron, pero dejaron un legado de miedo y de fascinación que todavía persiste. La literatura medieval, las crónicas de cronistas y hasta los cantares de gesta recogieron detalles de estas ejecuciones, transmitiendo a las generaciones posteriores la idea de que la justicia se medía en sangre y sufrimiento. La Edad Media construyó, a base de horror, un lenguaje del poder que no necesitaba traducción. Cualquiera que viera una cabeza en una pica o una rueda con un cuerpo destrozado comprendía al instante lo que significaba. Lo más inquietante es que, pese a la brutalidad, la sociedad medieval no veía estas prácticas como barbarie, sino como orden. Para ellos, la ejecución pública era una lección moral, un recordatorio de que el pecado y el crimen tenían consecuencias inevitables. El dolor ajeno se convertía en garantía de paz social. Y la multitud que asistía como espectadora era parte activa de ese pacto: observar, asustarse, aprender y transmitir el mensaje. Hoy, al mirar atrás, resulta difícil no estremecerse. Pero al mismo tiempo entendemos mejor el mundo en el que vivían. Los métodos de ejecución medievales eran temidos porque no se limitaban a arrebatar la vida. Querían arrancar la esperanza, borrar el honor y dejar cicatrices que duraban más que la propia muerte. Así se construía el poder en aquellos siglos, no con discursos, sino con cuerpos quebrados, hogueras encendidas y gritos que se escuchaban hasta el último rincón de la plaza. Y aunque ahora los llamemos tiempos oscuros, lo cierto es que estas prácticas fueron el cimiento de un orden social basado en el miedo. El recuerdo de esos suplicios sigue siendo, incluso hoy, una advertencia de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando convierte la justicia en espectáculo.